En el cuidado que el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, tiene por la Iglesia, nos recomendó cuidar nuestra salud, atendiendo las indicaciones sanitarias que nos transmitan las autoridades y los profesionales en materia de salud. Por ello me complace el día de hoy estar acompañado de dos médicos quienes nos darán información respecto a esta pandemia que estamos viviendo y lo importante que es seguir de manera puntual las indicaciones que se nos transmitan. Debemos ser conscientes de que es un problema mundial, grave, y que se debe de atender con toda la seriedad que el caso amerita. A mi lado derecho está con nosotros el doctor Abel García, quien además de ser médico, tiene también una especialidad en infectología. A mi lado izquierdo está la doctora Lorena Mejía, quien además de ser doctora, tiene también una maestría en salud pública. Bienvenidos, y si me permiten, quisiera ir entrando en materia porque es importante que las personas que el día de hoy nos están observando puedan saber un poquito más de información respecto a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Doctor Abel, ¿me permitiría poder saber qué es la enfermedad del coronavirus, específicamente el COVID-19? Es una enfermedad respiratoria aguda ocasionada por un virus nuevo. Al presentarse un virus nuevo en nuestro cuerpo, no tenemos anticuerpos, no tenemos defensas. Este virus nuevo, aunque pudiera ser un virus no letal, en algunas personas puede generar síntomas leves, pero en las personas vulnerables puede generar mortalidad. Entonces, tener en cuenta que es una enfermedad nueva por un virus nuevo. ¿Cómo se transmite y por qué es tan contagiosa esta enfermedad al grado de haber sido considerado una pandemia? Sí, es importante, público en general, que entendamos el significado de pandemia. Hasta hace algunas semanas se consideraba pandemia cuando una enfermedad infecciosa afectaba a 100 países y a 100,000 personas. En la actualidad, esta enfermedad conocida como COVID-19 afecta a más de 180 países y el día de hoy son más de 300,000 personas que están positivas. El ejemplo puede ser un poco sencillo. Si yo voy en el metro, si yo voy en el autobús o voy en algún medio de transporte y soy un portador asintomático, que es lo que preocupa, cuando yo respiro, cuando toso, cuando estornudo, el virus en las gotitas de saliva que pueden viajar de 1,5 metros hasta 3 metros se quedan suspendidas en el aire. Entonces la persona que se encuentra en el medio de transporte al respirar puede adquirir el virus. Además, los virus que no tocan a otras personas se quedan en las superficies inertes. En estas superficies pueden durar algunas horas, como en la ropa de las personas, pero puede durar días en ciertos materiales y no necesariamente tiene que estar una persona infectada en ese momento que yo me suba al medio de transporte. Pudieron haber pasado 5 días y al subirme al medio de transporte tocar alguna superficie inerte y al tocarme la boca, la nariz y los ojos me puedo ver afectado. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Lo trascendente de esta enfermedad es que el virus se queda suspendido en el aire hasta 3 horas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que llega a presentar una persona que se ha contagiado de esta enfermedad? Porque existen los síntomas para una fiebre, para una gripe, para un resfriado y para esta enfermedad que pudiera, el COVID-19, que pudieran confundirse. ¿Cuáles serían los síntomas de alarma? Como tú lo explicas, doctor Silem, todos estamos familiarizados con la gripe estacional, con la influenza, con el catarro común, o en el medio profesional lo englobamos en la enfermedad tipo influenza. Quiero resaltar 4 síntomas principales que todos debemos de considerar cuando pensamos que estamos o somos sospechosos. Fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de pecho. ¿Cualquiera de estos síntomas son de alarma? Los 4. Los 4. De ahí puede haber una gran cantidad de síntomas generales, pero que no tienen significancia clínica.
porque la gente puede llegar con mucho moco, con mucho catarro, pero es catarro. En este caso es tos seca, dolor de pecho y dificultad para respirar. Recordemos que es un virus respiratorio y afecta las vías respiratorias. Y el efecto principal es un proceso inflamatorio en todas las vías respiratorias que no se da de un día para otro. Es paulatino. Empiezan los síntomas a los 2 días y se pueden agravar al día 7. Pero hay otras personas que son 8 de cada 10 que no presentan síntomas y el virus puede traerlo en la nariz nada más hasta 5 días. En los pulmones habría que ver cuánto tiempo dura el virus en los pulmones, hay que esperar los resultados de los estudios. De igual manera, tendríamos que ver cuánto tiempo la persona pudiera estar arrojando el virus en el excremento, que por ahí ya hay algunos estudios que reportan que el virus lo han encontrado en el excremento. Correcto. Doctora, bienvenida nuevamente. Quiero preguntarle si nos pudiera compartir, ¿esta enfermedad se puede prevenir? Y de ser así, ¿qué medidas preventivas serían las que se deben de tomar? Sí se puede prevenir. Y es muy importante decir que, y quiero repetir una frase, que nuestra lucha realmente no es contra el virus, es contra nuestros hábitos. En este caso, las medidas que debemos de tomar están dadas por la Organización Mundial de la Salud y también por el CDC, que son las instituciones que nos dictan y que tienen a los expertos que están estudiando específicamente esta enfermedad. Ya explicaba el doctor infectólogo, el doctor Abel, sobre cómo se transmite, que es a través de la saliva, de esas micropartículas que no vemos. Entonces, las medidas son precisamente de que no se pasen de una persona a otra. Esto es, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Muy importante, porque cuando hablamos ahorita estoy hablando y estoy expulsando esas gotitas y entonces me están cayendo en mis manos. Después, segundo, no tocarme los ojos, nariz, porque es la manera como penetra el virus por nuestras mucosas. Entonces, si yo las manos las tengo contaminadas por las gotitas de saliva, porque toqué, porque llegué a un lugar donde decía el doctor Abel, estuve en un medio de transporte y lo puedo inhalar o tocar, entonces debemos de mantener limpias todas nuestras superficies, los artículos que tocamos frecuentemente, el celular, los juguetes, la mesa. Es importante entonces cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudemos, que siempre tengamos un pañuelo desechable y nos cubramos la nariz y la boca para que también estas no se transmitan a otra persona. El distanciamiento social, es decir, que tengamos esta distancia que estamos guardando nosotros también, para que si yo soy portadora asintomática, entonces no lo contagie a usted. Esas serían las medidas principales y finalmente me quedo en casa. Me quedo en casa es un aislamiento que debe de ser voluntario en donde yo estoy tratando de no contagiar a los demás. Creo que es un acto de responsabilidad esta situación de quedarse en casa. Doctor, ¿quiénes son las personas más susceptibles de enfermarse? Se ha manejado mucho que es un problema de salud que prácticamente afecta a las personas de la tercera edad. ¿Es verdad esto? Perdón que me ría. Yo ahorita, mi familia, mis hijos son grandes de edad, pero para aquellos que piensan que no nos puede afectar a todos, yo no sé si alguien quisiera exponer a su hijo recién nacido para probar que no afecta a los niños, o al niño que va a la escuela, ponerlo en riesgo con una persona que está siendo portador asintomático o que es enfermo. Al cabo dicen que a los niños no les afecta. Yo no sé si algún padre de familia pudiera pensar eso. Bueno, pues si a los niños no les afecta, pues que vayan a la escuela, ¿no? Y entonces hay que esperar los resultados para darnos cuenta si realmente afecta o no a los niños. La respuesta es afecta a todo el mundo. Y en los países de Asia, en Europa, que actualmente es el epicentro de esta enfermedad, ha afectado principalmente al adulto mayor, porque la expectativa de vida de esas sociedades es arriba de 80 años. Y no podemos decir que son personas vulnerables, porque en algunos países el estado socioeconómico
y de salud es bueno en esa población, pero es la población mayoritaria. Esto ha cambiado en América. En Estados Unidos se pensaba que la población que mayormente se iba a ver afectada era el adulto mayor, y en los reportes de esta semana se observa que el 53% de las personas que están positivas y que están ocupando actualmente los hospitales son los jóvenes. Entonces, los jóvenes tienen una responsabilidad social, no solamente de cuidarse ellos, de no enfermarse y no morirse, sino además, al no salir a la calle, ¿verdad?, no exponen a sus padres, no exponen a sus abuelos. Entonces, el joven tiene doble responsabilidad, porque el adulto mayor se está quedando en casa. Correcto. Doctora, actualmente se han tomado algunas medidas por parte de algunos médicos e incluso por algunas autoridades, como lo hemos visto en algunos países, como lo es el aislamiento social. ¿En qué consiste el aislamiento social? Bien, el aislamiento social, y ya decía en la otra pregunta, que nuestra lucha realmente es contra nuestros hábitos. El aislamiento social es cuando nosotros tomamos la decisión de quedarnos realmente en casa. No es porque esté propiamente uno enfermo, ¿verdad? No necesariamente porque estemos enfermos, sino porque queremos evitar que otras personas se contagien. Y entonces yo decido realmente quedarme en casa, no porque sea una decisión de las autoridades, que obviamente tenemos que acatarlas, sino porque estoy consciente que si yo salgo me estoy exponiendo, y estoy exponiendo también a mis seres queridos, a mi familia. Entonces es bien importante esto, porque estamos volviendo a esa parte de no hacer lo que estábamos enseñados a hacer, ¿no? Esto es el lavarnos las manos, lo que nos enseñaron desde niños. Es un desafío realmente a nivel mundial, que todos lo estamos haciendo, el decir, yo tengo conciencia y me quedo en mi casa. Si me permites también, doctor Silén, colaborar en esta preocupación que existe en la sociedad, ¿por qué me tengo que quedar en casa? Es importante detener la cadena de transmisión. Ahorita pues todo el mundo hablamos de la sociedad china, y que pues hay que reconocerlo, en tiempo real nos han estado informando, como lo están haciendo muchos científicos de Europa y de Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo. Nos hemos dado cuenta, y esperamos que no tengamos nosotros esa experiencia aquí en nuestro país, pero por la información que nos llega, es que, como lo mencionábamos, no solamente el virus se mantiene en las vías respiratorias o en las superficies, sino que el periodo de incubación de esta enfermedad puede ser corto o largo dependiendo del enfoque que nosotros tengamos. Pero se ha observado que las personas pueden tener el virus en las vías respiratorias de 14 a 21 días. Entonces, en todo ese periodo, la persona que porta el virus, sea paciente asintomático, o paciente que esté hospitalizado, o paciente que esté enfermo, es un paciente o una persona que va a transmitir el virus a otra persona. Entonces, el quedarnos en casa es detener la cadena de transmisión. La cadena de contagio. Así es. Doctor, si yo tengo la sospecha de estar contagiado de este virus, ¿qué cuidados debo de tener en casa? Es importante en todo momento, como comentaba la doctora Lorena, la higiene personal, ¿verdad? Es algo que debe ser propio de las sociedades. La limpieza en el hogar y el orden es algo también muy importante. Si soy sospechoso o ya positivo al COVID-19 o al SARS-CoV-2, que es el virus en su nombre real, pues es procurar, dependiendo de las posibilidades de los hogares. Estamos conscientes que este programa, este mensaje, pues en realidad va al mundo, ¿verdad? Y las condiciones de nuestros hogares son distintas en cada país,
buscar un lugar de aislamiento personal donde podamos estar seguros por cuando menos 14 días, que haya un baño cerca o propio, ¿verdad? Y que tenga los elementos necesarios para la higiene personal, agua, jabón, gel antibacterial y en su momento cubrebocas si por alguna razón voy a estar en contacto con algún familiar y si es posible, bueno, durante ese periodo pues no estar en contacto directo con mi familia. Esto no indica que quede en un aislamiento psicológico o emocional, eso hay que aclararlo, ¿no? Perdón por la expresión, pero viene de la antigüedad. No es un apestado o no soy yo un apestado, porque el término cuarentena viene del tiempo de la peste, ¿no? ¿Y en qué momento lograron contener la peste o en qué momento lograron contener las grandes pandemias? Cuando la sociedad se puso de acuerdo y se quedó en cuarentena y los trabajos después de esta cuarentena siguieron su ritmo normal. Entonces, el aislamiento es físico, no emocional, no psicológico y no familiar. ¿Existe tratamiento en caso de que exista una persona que haya dado positivo al COVID-19? Farmacológico, ¿no? Hay estudios en algunas vacunas, pero que vamos a tener resultados dentro de 18 meses o 2 años. Están implementando algunos tratamientos con medicamentos, pero que solamente los países desarrollados o con grandes recursos económicos los pueden tener. Los países de Latinoamérica y en vías de desarrollo de tercer mundo pues no están en posibilidades de estos medicamentos, aunque algunos son de muy bajo costo. Y también no conocemos los resultados clínicos que vayan a tener en el paciente asintomático, en el paciente sintomático y en el paciente que está en terapia intensiva. Entonces, el tratamiento más eficaz para detener y curar esta enfermedad es el aislamiento social. Les agradezco mucho esta información. Yo quisiera antes, doctora, si nos pudiera ayudar respecto a la responsabilidad social que llega a tener el ciudadano, la persona, niños, jóvenes, adultos, en este momento que estamos atravesando, porque a veces se toman las cosas un poquito a la ligera y vale la pena que especialistas como ustedes puedan transmitir un mensaje al respecto. Es muy importante tomar en cuenta que dentro de la responsabilidad social participamos 3 entidades, digamos. Es el gobierno, las autoridades de salud y la sociedad. Es decir, tú y yo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y ahora, ¿qué me corresponde hacer a mí? No, ¿qué están haciendo? Ellos están haciendo su trabajo de día y de noche, los médicos, las autoridades. Ahora lo importante es qué estoy haciendo yo. Las medidas preventivas que estamos diciendo que son muy sencillas, el que yo tenga la responsabilidad de decir, yo decido, yo tomo la decisión de no propagar más esta pandemia. Y este es un acto importante de solidaridad para toda la humanidad, que es algo muy importante. Y otro punto que también es importante es el amor al semejante. No puedo decir yo que tengo amor a mis padres, a la sociedad, a mis amigos, a mis vecinos, a mi abuelito, a mi hijo, a mi hermano. No puedo decir que tengo amor para ellos si irresponsablemente, realmente, que es la palabra correcta, salgo de mi casa y digo, no pasa nada, no me va a pasar nada porque el virus no lo estoy viendo, pero ahí está suspendido. Pero ahí toqué una superficie, pero entré a la casa y no me lavé las manos, pero toqué en cualquier lugar, pero tosí y no me cubrí. Entonces, esta responsabilidad social es lo que nosotros tenemos que hacer cuidando la integridad personal, la integridad de mi familia, la integridad de la sociedad. Si hacemos esto, podemos contener esta pandemia. También, doctor Silén, hay que cuidar al personal de salud. El personal de salud también son seres humanos. No hay personal de salud en el mundo suficiente para detener esta pandemia. La pandemia la vamos a detener en nuestra casa. Recordemos que el médico tiene su familia, tiene su esposa, y me refiero también a las doctoras, tienen su esposo, tienen sus familias, tienen sus hijos. Entonces, también el personal de salud, no digamos el personal de enfermería, el personal de intendencia, que hace un trabajo increíblemente bueno para
dejar las áreas limpias y el personal de salud no se vea expuesto. Correcto, doctor. Pues les agradezco, doctora Lorena, doctor Abel, el tiempo que se han tomado para transmitirnos esta información, que además es muy valiosa para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Concluimos pues este segmento en el cual hemos obtenido esta información valiosa y que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Y quisiera hacer una invitación muy respetuosa para todos los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, para que continuemos actuando de manera solidaria con toda la sociedad, que actuemos con responsabilidad, respetando en todo momento las recomendaciones sanitarias que provengan por parte de las autoridades correspondientes y también de los especialistas en materia de la salud. Sigamos demostrando por qué somos la Iglesia, la Luz del Mundo.